columna. ¡Apa! ¡Apa! Ella es actriz. Ajá. Es profesora de teatro y está casi que recibida en artes audiovisuales, si no me equivoco. Camila Torrilla Robles, ¿cómo estás? Acá Charo Ceballos te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Cami? Bien, bien. Nerviosa, pero bien. Vamos. Bueno, siempre los principios son así, después uno se relaja. Después uno se relaja. Che, qué lindo lo que estaban viendo del CONICET. Ay, viste Buenísimo. qué bueno que viste. Bueno, vos que sos cineasta lo ves desde otro lado también. No. El documental del No, CONICET. pero sí. Hay una trama ahí soberanía también. primero. ¿Cómo? Soberanía primero. Totalmente, total y completamente. Bueno, hablando un poco de soberanía, ¿de qué nos venías a hablar? Bueno, cuando pensé la columna de cine, la pensé primero en para qué funciona el arte, ¿no? ¿Para qué existe el arte? Y pensar al arte en un contexto social y político. Ustedes frénenme porque yo me cebo y empiezo a hablar, ¿eh? Ay, adelante. Pero pensar al arte en un contexto social y político, o sea, no se puede pensar al arte fuera de su contexto social, de su contexto político, de su contexto económico y un contexto cultural, ¿no? Total. Y hoy en día, como que se está hablando mucho del menemismo, ¿no? Como que se volvió el menemismo al debate, fundamentalmente por una cuestión cultural. Digo, está la serie de Menem. Sí. ¿La vieron ustedes, la serie de Está Menem? muy buena la serie de Menem. ¿Está buena? A mí me gustó. Yo vi un solo capítulo. nomás. Yo lo vi todo. Bien. Es una comedia igual, ¿viste? No es tan exhaustiva en términos de lo que pasó. Sí, es como una farsa, ¿no? Claro. Como que lo pone todo el tiempo en ese tono. Sí. Y está bueno revisionar, ¿no? la historia desde ese lado, pero también está bueno ver la historia desde sus propios protagonistas. Y pienso, ¿qué pasó después del menemismo? ¿No? Te plantea un tipo de país en donde la clase media de pronto se podía dar ciertos lujos, en donde parecía que todo estaba bárbaro, ¿no? Se habla de la fiesta de los que fueron los 90. Sí. ¿Qué pasó después? ¿No? Bueno, todos sabemos lo que pasó después, vamos a ponerle como el periodo helicóptero. Un momento de- Nunca mejor dicho. Sí, sí. Momento helicóptero. Sí. Momento de crisis, momento de ruptura. En ese momento, en esa coyuntura, aparece un nuevo tipo de cine, una nueva forma de contar, ¿no? El arte habla de los contextos históricos, en este caso el cine habla de ese contexto histórico, aparece una nueva camada de directores, de guionistas, de realizadores, que empiezan a pensar al cine desde otro lado, ¿no? Es el nuevo cine argentino de los años 2000, tiene un montón de referentes, probablemente nombres que hasta hoy en día siguen resonando, que en ese momento eran pibes, algunos no tan pibes, pero que de alguna forma intentaron narrar desde otro lugar. Aparece ese movimiento como un movimiento artístico de nicho, ¿no? Como muy de los cineastas. Sí. Pero a mí me gustaría que pensemos en ese cine desde la perspectiva masiva, ¿no? Cuando ese cine se vuelve masivo. Y justamente aparece algo que no es cine, pero es una nueva forma de narrar audiovisual, que es la televisión. Entonces vamos a pensar en qué pasó en los 2000 desde 3 puntos, ¿no? Primero vamos a corrernos de Lucrecia Martel, porque Lucrecia Martel merece una columna aparte, Te comprometemos a eso. Bueno. No, por Listo. favor, un placer hablar de Lucrecia. Y vamos a corrernos también de Pablo Trapero, porque si hablamos de Trapero también no terminamos más. Así que vamos a centrarnos en 3 productos audiovisuales. Yo le voy a decir cine, pero, aunque sea televisión, pero en ese momento la televisión era otro tipo de televisión, entonces vamos a ponerlo dentro de los códigos de cine. Vamos a hablar de Ocupas, de Bruno Estañaro. ¿Quién la vio? Serión. Yo. ¿La ¿Quién vieron? más la vio? ¿Cuál? Ocupas. Yo vi la Sí. primera temporada nomás. Sí. Es, Sí, es una es una temporada sola. sola. Ah, bien. Así que la viste. Entonces la vi. ¿La viste? Sí, sí, sí. Pues se estaba preparando, después se habló de una segunda temporada, pero la que hay es una sola. Ah, bien. No, hay una sola. Vamos a hablar de Los Simuladores, de Damián Cifrón. Esa Serión. también es Sí, Sí. serión. Serión. La vi en su momento, la volví a ver. sí, hermosa. Sí, siempre es un buen Sacamos momento una para banderita ver Los argentina. Simuladores. Muchos dirán que es la mejor serie argentina. Muchos dirían eso, y si no se disputa el podio con Ocupas. Sí. Y vamos a hablar, y ahí sí, de cine, vamos a hablar de Nueve Reinas. Ah, ¿No? Sí, totalmente. También. También, ¿la vieron? Sí, Sí. sí, sí, sí. Bueno, Yo son te 3... hago una pregunta, yo no sé de autores, capaz que
Métale. Pero Pisa, Birra y Faso. Sí, vamos a ver, Pisa, Birra y Faso es la película de Bruno Estañaro con la que ingresa al nuevo cine argentino. Lo que pasa, yo pensé en hablar de Pizza, Birra y Faso, pero no fue tan masivo como Ocupas. Claro, esto es lo under Lo que que vos yo quiero decías. Claro, Es todavía no había correr, levantado ¿no? ahí en esa época. Exacto. Pizza, Birra y Faso es como uno de los pioneros del nuevo cine argentino. Incluso hay un libro que se llama Nuevo Cine Argentino que habla del estreno de Pizza, Birra y Faso en el Festival de Mar del Plata del 97 y habla de una nueva forma de narrar. Pero no fue masivo. Claro. Vamos a centrarnos en algo que sepamos todos, ¿no? Sí. Una que sepamos más o Y menos. vamos a buscar los puntos en común entre estas tres. Ahí tienen muchas cosas distintas, pero vamos a pensar en los puntos en común. Hay un entramado social que estaba debilitado, socialmente, ¿no? Pensando la sociedad de ese momento, había un entramado social que estaba debilitado, era una sensación del sálvese quien pueda. Era medio la ley de la selva, ¿no? Como esto de mientras los de arriba tenían mucho, los de abajo tenían muy poco. Y en las palabras de Rodrigo de la Serna, en unas de las entrevistas muy posteriores a Ocupas, él hablaba de una marginalidad que estaba saliendo debajo de las baldosas, ¿no? Entonces, pensemos en el Estado. ¿Cuál es el rol del Estado? Esto, de nuevo, una que sepamos todos. ¿Cuál era el rol del Estado en ese momento y cómo se veía en este nuevo cine? Bueno, en Ocupas el Estado era ausente y Sí. era un Estado punitivo, ¿no? La serie arranca con los policías desalojando un conventillo, una mansión ocupada. La presencia del Estado es solamente para castigar a quienes no cumplen la ley, ¿no? Para reprimir la marginalidad, para meterla debajo de la alfombra, para taparla de nuevo y volverla al lugar en donde estaba, ¿no? El Estado no está presente y aparece solamente cuando es inconveniente para la trama, lo cual me parece muy gracioso, ¿no? Es como que de pronto la narración está avanzando y aparece la policía. Y digo, ¿para qué? No vienen a romper los quinotos nada más. No Para esto están es el para Estado. ayudar. Exacto. Y para los que merecen que los protejan o necesitan que los protejan, no están, ¿no? Están a la deriva de un Estado que realmente no les importa, no garantiza sus derechos, simplemente está para reprimirlos y para castigarlos, ¿no? En los simuladores, el Estado también es ausente, pero en este caso es un Estado inoperante, ¿no? ¿Qué es lo que ven los simuladores? Una incapacidad de estar a la altura de las necesidades de la justicia, ¿no? Los simuladores aparecen cuando hay una falta de justicia en el pueblo, cuando hay una necesidad de que de alguna forma se resuelvan algunos problemas que se le escapan al Poder Judicial, un poder que es completamente inoperante, ¿no? Es una crítica directa. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay un Estado ausente, cuando hay un Estado que no está a la altura de las necesidades? En el caso de los simuladores aparecen los superhéroes, Claro. ¿no? Los simuladores son superhéroes, son civiles que están para resolverle los problemas a la gente, ¿no? Ya vamos a retomar la trama superhéroes de los simuladores un poquitito más adelante, pero está bueno de pensar esto, ¿no? Cómo los simuladores están cuando el Estado no está, ¿no? Y en el caso de Nueve Reinas, ¿no? El Estado también es ausente, pero en este caso representa un Estado corrupto, ¿no? Sí. Hay una escena muy clave de Nueve Reinas que entre una de las jugarretas de Darín, no voy a spoiler nada, vamos a mantenernos lejos de los spoilers, Sí. Igual si pero no lo entre una de viste. las jugarretas de Darín aparece uno que se hace pasar por policía y como que lo quiere arrestar. Entonces, posteriormente se ve que era una jugarreta porque Darín le termina dando plata y Gastón Paul se le pregunta de dónde sacó la placa y Darín le dice, del mismo lugar de donde le dieron la pistola, en el laburo, ¿no? Era policía. Era policía de Entonces, verdad. Era policía de verdad. Era policía de verdad, era policía de verdad. Entonces, ¿qué refleja Nueve Reinas? La policía está solamente para estar corrupta, ¿no? La única presencia de la policía es una policía corrupta. Y una policía que deja a la sociedad a la marchanta. Los deja a que resuelvan sus problemas solos. Eso está buenísimo porque los tres abordan un Estado ausente desde distintas perspectivas. Ahora, pensar, ustedes vayan, me perdí en el tiempo. No, No, está muy bien. vamos perfecto, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, bien? vamos llevando el tiempo hermosamente. Perfecto, yo les creo a ustedes. Aparte que está muy interesante, nos sí. quedamos si querés hasta el final.
Vos métele que Yo capaz chocha. te- A las 8 y otro Eh, programa, nomás te aviso eso. Después, ¿Cómo? a las 8 y otro programa te aviso eso, pero después vos métele. Me quedo. Sí. No, pienso en cuando terminan estas historias, ¿con qué nos quedamos? ¿No? ¿Cuál es el mensaje final? ¿Cuál es la fábula al final? Bueno, vamos a ir en distintas etapas, vamos a ir desde lo mejor a lo peor. Los simuladores, el mensaje final es un mensaje sumamente optimista, casi naif, ¿no? Como toda narración de superhéroes, ganan los buenos, pierden los malos. El bien prevalece por sobre el mal. Todos los capítulos de los simuladores se resuelven de manera favorable para las personas que necesitan de esa ayuda frente a la justicia. Al fin y al cabo, las necesidades del pueblo de alguna forma terminan siendo satisfechas, aunque sea por el mismo pueblo, ¿no? Y ese entramado social debilitado se termina tejiendo con alambre, pero tejiendo, ¿no? Y uno termina como un calorcito en el pecho y sigue, bueno, te quedás con cierta esperanza en la humanidad, ¿no? Hay gente que quiere el bien, hay gente que pelea por el bien, por más que el bien sea inconveniente, por más que el bien sea en muchos casos ilegal, por más que el bien sea complejo, el bien prevalece, la unión entre los elementos prevalece, los simuladores son 4, no es uno, no es casualidad, digo, hay una cuestión colectiva que termina prevaleciendo. A diferencia de los superhéroes norteamericanos, ¿no? Que es un justiciero frente a todo el mal. Bueno, acá no, son 4 tipos comunes y corrientes que sin el otro no podían trabajar. Claro. Además, algo que se me ocurre, viste, que los superhéroes norteamericanos, si tienen uno al lado, es el Robin, ¿no? Es como Sí. alguien que lo X-Men, segundea, claro. Sí. Exacto. Acá son 4 polenta los 4. Sí, sí. Claro. Exactamente. Están en la misma, o sea, Santos solo no podría, Claro. Medina solo no podría, Lampone solo no podría, Ravena solo no podría. Y eso me parece que habla muchísimo de la forma que tenía Cifrón de entender la justicia, ¿no? De entender lo colectivo. A diferencia de los simuladores, Ocupas viene con una narrativa agridulce, Sí. ¿no? Porque si bien es un caldito de pollo al alma, hay una comunidad, ¿no? Que puede generar cierto oasis de fraternidad en el medio de un caos, en el medio de un quilombo, en el medio de la violencia y la muerte, pero al final, no voy a spoilear, pero para quienes no la vieron, no vamos a spoilear, pero al final el mundo, ¿no? La marginalidad traducida en violencia se termina por comer la bondad, se termina por comer la pureza, se termina por comer la inocencia, y esa marginalidad que parece que es graciosa, es hasta cómica, que tiene como sus recovecos, termina siendo lo suficientemente compleja como para tragarse todo lo bueno, ¿no? Y dejarlos absolutamente sin nada. Entonces, si bien es cálido, porque tiene narrativas claras, hay escenas muy lindas en donde se sientan a comer un guiso entre todos, en donde parece que está la sensación de familia, de amigos, todo termina mal, igual. No spoileo nada, pero bueno, no termina bien, chicos, no termina Sí. bien. Es Y más vamos a- oscura. También ¿Cómo? igual me gusta la idea esta, no sé si estoy... Es que donde no hay... Cuando el Estado no está, cuando no hay nadie que salga a defender a aquellos más necesitados, la misma sociedad genera esas figuras. Esas redes, ¿no? Exacto. Bueno, eso es como la premisa de los simuladores, ¿no? En el caso de Ocupas es algo mucho más cotidiano, tus amigos te salvan. Sí. Sí. Cuando el Estado no está, te salvan tus amigos. Bueno, Nueve Reinas es absolutamente pesimista, bajo mi punto de vista, ¿no? Sí. Es tremendamente pesimista. Nueve Reinas es directamente, no hay forma. El mundo es una selva, el mundo es una jungla, y acá gana solamente el que es más vivo que el otro, ¿no? Habla de una sociedad que está completamente a la deriva, completamente sola, y traduce esta individualidad que se estaba planteando en los 90, ¿no? Esto de sálvese quien pueda, bueno, aparece, el mundo es de los ladrones, el mundo es de los timadores,
ojo que ahí vienen, digo, esta escena tan icónica de Darín señalando a los Sí. punteros, a los no sé Claro, qué. hay un momento donde la cámara va mirando todo su alrededor y va puntualizando a cada una de las personas que estaban Esa- y cómo Exacto. cada una de estas personas que están alrededor está por cometer un crimen distinto. Exactamente, Es así, exactamente. ese es el momento más clave, digamos, de cómo muestra esa sociedad y ese mundo que les rodea. Estás rodeado Sí, y o sos más vivo que el otro, es o cagás o te cagan. Claro. No hay otra forma de entenderlo, ¿no? Ujú. Entonces esa forma de entender el mundo es bastante pesimista, Sí. ¿no? Y termina, no voy a spoilar de nuevo, pero termina que uno prevalece por sobre el Sí. otro. Por más que parecía que no, siempre uno termina prevaleciendo por sobre el otro y uno termina cagando al otro, de alguna u Sí. otra forma, ¿no? Sí. No es una forma linda de verlo, la verdad es que es bastante bajón, pero traduce una forma de entender el mundo en ese momento. Mira, Y vamos cerrando. Yo quería ¿Qué? decir que cuando pienso en Nueve Reinas, también pienso en Cambalache. Sí, La canción. sí, 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 sí. sí, Sí, Perdón. sí. misma sensación. El que no, ¿cómo es? El que no llora no mama y el el que que no no afana 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 es es un un gil. gil. El que no afana es un gil. Sí, el que no llora no mama y el que no Sí. afana es un gil. Exactamente, Ujú. exactamente. Bueno, Nueve Reinas es muy argentina en ese sentido, muy porteña también, Sí. ¿no? Estas tres narrativas son bastante porteñas. Tienen como el federalismo aparece un poco en los simuladores, pero no mucho. La ciudad Buenos Aires es el epicentro de las narrativas. Y ahí sí nos movemos al último punto, que me parece que es muy clave, que es los medios de producción, ¿no? En un momento de crisis, los medios de producción son limitados, ¿no? En este caso, este tipo de cine se caracteriza por medios de producción limitados. Si bien fueron masivas estas tres producciones, fueron muy pobres en recursos, ¿no? Sí. Cámara en mano, locaciones reales, ¿no? Sí. Extras que no son extras, sino que son personas que Claro. circulaban en la vía pública. Pocos travelings, pocas grúas, poca infraestructura, ¿no? Parece como si salieran con una cámara y hacer. El que tiene un poquitito más de Producción. recursos es los simuladores, pero no mucho más, ¿no? ¿Con qué contamos cuando tenemos medios limitados? ¿Qué es lo que le está pasando un poco al audiovisual hoy en día? ¿Y cómo poder generar un cine potente? Historias potentes, Sí. historias fuertes, historias que sepan interpelar a las audiencias, que pongan el foco sobre una realidad incómoda, con personajes potentes, con contextos potentes, con circunstancias dadas de los personajes potentes, con historias que traen esos personajes potentes y que saben interpelar a la audiencia, que uno se ve reflejado en esos personajes, para bien o para mal, ¿no? Sí. Actuaciones sólidas, no hay actores consagrados, no hay muchos, el único que puedo decir, bueno, puede ser más consagrado es Darín en ese momento, pero tampoco era el Darín que conocemos ahora, era un Darín que venía a hacer televisión, algunas películas, pero fundamentalmente tele, Rodrigo de la Serna, pero también los simuladores también venían de la televisión, pero no eran consagrados en ese Claro. momento, después vino la consagración. Pero las actuaciones en su mayoría son precisas, son coherentes con la narrativa y son orgánicas con lo que está queriendo contar. No hay grotescos de Esperando la carroza en donde actúan todos Claro, así. Y tampoco hay actuaciones minimalistas del cine finlandés de Aki Kaurismäki, en donde son movimientos de ojo nada más. Les crees cuando ríen, les crees cuando lloran, les crees cuando cuentan, les crees cuando corren, cuando gritan, cuando saltan, cuando conversan, les crees. Hay algunas actuaciones que se corren un poco, que decir, bueno, habría que afilar un poco más, pero la mayoría son muy orgánicas y muy potentes. Sí. Y cerrando, la tercera cosa que es muy importante, que son estos directores que proponen una narrativa innovadora, ¿no? No hay cine un nuevo cine argentino sin este tipo de realizadores, sin personas que intentan interpretar una realidad y hablarla desde sus protagonistas. Se corrieron de la metáfora, se corrieron de lo masivo, se corrieron de lo costumbrista y empezaron a hablar los protagonistas, ¿no? Esto del negro Pablo, la anécdota que tienen en Ocupas, que el negro Sí. Pablo interpreta a cómo es él, Claro. obviamente no concretamente él, pero sí un código que era el de él, ¿no? Entonces es esto, una nueva forma de contar, de interpretar, de interpelar un mundo que se estaba cayendo a pedazos. Sí. Y si bien las direcciones son distintas, Cifrón tiene una narrativa más cercana al cine clásico norteamericano, distinta de los otros dos,
toman la calle como una contadora de leyendas, ¿no? De formas de vivir, con sus códigos, con sus personajes y proyectos que llegan al corazón de las audiencias masivas, ¿no? Ahora, dicho todo esto, ¿no? Dejemos un puente con hoy en día. Eso te ¿Qué iba a está preguntar. pasando hoy en día? ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cómo hacer cuando el mundo se está cayendo a pedazos, cuando hay un Estado que no está presente, cuando la marginalidad parece que se la quiere esconder cada vez más debajo de la alfombra, cuando no hay formas de entender la sociedad desde un lugar colectivo, por lo menos desde el Estado? Bueno, nos queda el cine, nos queda el arte. En los momentos más oscuros de nuestra democracia, en donde pensamos que nadie puede salvarnos, que no hay forma de unirnos, llega un cine que nos pone frente al espejo, un espejo que nos da miedo mirar, un espejo que nos enfrenta a nuestros deseos más inocentes, en el caso de los simuladores, a nuestros temores más profundos, en el caso de Ocupas, y a nuestros fantasmas más incómodos, en el caso de Nueve Reinas. Y si hay esperanza para mí, la esperanza está en el arte y en esa forma de unirnos. Bueno, así que sí. Eso es lo que tengo para decir. No, hay un principio del arte que decía esto de que el arte tenía que incomodar al que estaba demasiado cómodo y reconfortar a aquel que estaba intranquilo. Totalmente, Sí. totalmente. Y sí, y yo creo que este nuevo cine lo que hace es eso, es sacudir a las audiencias que hasta ese momento en la televisión, por ejemplo, eran novelas, ¿no? Sí. Novelas costumbristas, las novelas de polka. Y sacudir a esas audiencias y a las audiencias que estaban intranquilas con lo que estaban viendo, decirles, bueno, no estás solo, acá estamos mirando. Despertate y a mover, ¿no? Y bueno, nada, eso. No me quiero pasar mucho. No, sé que No, no, no te has perfecto, pasado. sí. A mí algo que me generaste también es cuando hablabas de esto que sucede cuando no hay presupuesto para hacer una producción, que es lo que prima, digo, ¿por qué este tipo de historias que son tan llamativas surgen de esos momentos de crisis? Sí. Y digo, bueno, quizás solo puede salir a la luz algo que tenga un guión muy conciso, Sí. muy contundente. Sí, Que quizás en totalmente. un momento donde están las vacas gordas, qué sé yo, se puede explorar otras cosas. Exactamente. Bueno, acá este es un momento muy particular porque las vacas gordas vienen desde las grandes plataformas. Sí, Digo, pero no son tan tenemos gordas. un cine argentino que está siendo desfinanciado, porque tampoco vamos a romantizar, ¿no? Porque No. no queremos caer en la romantización de decir, che, se puede. No, no se puede, no se puede. Pero tenés plataformas que te ponen un montón de plata y de pronto sale el Eternauta, que dicho sea de paso, sin la calidad de técnicos y sin la calidad de trabajadores del arte audiovisual que fueron formados por el Inca o por producciones financiadas por el Inca, no se hubiera podido hacer el Eternauta. Entonces esto de que lo hace Netflix, sí, bueno, pero ¿con qué trabajadores? Si Netflix ve que en un mercado no hay trabajadores de los que se pueda nutrir, no hace cine, no hace series, no hace nada. Entonces tiene que haber una formación y esa formación tiene que venir del Estado, no hay otra forma. Pero es eso, hay desfinanciamiento por un lado y mucho financiamiento por otro, entonces es un momento muy complejo. Pero a quienes financian también, a unos pocos seguramente. Exacto. Y yo no, o sea, yo lo que escuché, por ejemplo, ahora que Viudas Negras es un éxito, que les dieron 2 pesos para hacerlo. No me sorprende, Bueno, Sí. no me sorprende. No, y cómo vuelve a aparecer en las producciones que vos contaste, ¿no? Esta idea de Weber del Dios Dinero, ¿no? Vuelve a reaparecer en esa parte donde dice no faltan putos, faltan financistas, ¿no? Cómo vuelve a aparecer Exactamente. la discusión del dinero. Nosotros lo habíamos empezado a hablar al principio del programa, ¿no? Cómo sigue siendo el dinero o el objetivo de obtener el dinero el que empieza a ordenar la vida, y esta discusión que seguimos teniendo, ¿no? Sobre Sí. capaz que hay otra vida que no tenga que pasar por ahí. No, el Dios Dinero, el Sí. Dios Dinero que ordena, que organiza, los que quedan afuera quedaron afuera, y también que parece que estás adentro y de pronto estás afuera, que es lo que le pasa al personaje de Darío en Nueve Reinas, Sí. que de pronto pensás que sos millonario y estás en la lona. Ujú. Es cuando hay un Estado que no garantiza que todos estemos bien, cuando estamos a la libre del mercado, bueno, el mercado tiene sus reglas y dentro de esas reglas también perdés. Ujú.
Camila, Sí. la última. ¿Caña con ruda? Sí, ¿no? Todavía no, pero voy a eso. Termino esto y me voy a tomar una caña con ruda. ¿Ustedes? En ayunas tenés que tomártelo. Pero- Mañana, Estoy en ayunas. mañana. ¿Estás en Mañana. ayunas? Casi. Casi. Me comí unas galletitas. Cuenta Bueno. como ayunas. Cuenta como ayunas. Cuenta como ayuno. O sea, no comiste. No, Está muy mal. técnicamente no. Esto lo va a ver tu mamá, ¿sabes? Te va a retar. Ay, que no me rete mi mamá, por favor. Le mandamos un saludo muy grande a la mamá de Cami también. Le Bueno, mandamos Cami. a mi mamá y a mi hermano. que Ah, te está bien, está bien. A los dos hermanos. A Guido y a A Simón. mis dos hermanos. Les mandamos Apa. un saludo muy, muy grande. Y a todo 25 de mayo, porque está lejos, Camila. Le mandamos un abrazo a 25 de mayo. Total. Bueno, te vamos a recibir entonces. Nos queda la de Lucrecia Martel. ¿Y quién más será? Vos, el que te gustaba a vos. Ah, El que... ¿Trapero? Trapero. Ah, trapero, Y sí. la de trapero. Trapero, sí. Tenemos que hablar del bonaerense. A mí Del me bonaerense, autocensuré porque sí. estabas tirando un par y dije, no, pues dijimos trapero, no hablamos. Ya vamos a hablar. Lo que pasa ¿Te la es que- guardás? O sea, así como. Trapero es muy sale por todos los representativo poros. del... Si hablamos de trapero, tenemos que hablar solamente de trapero. Sí, Es lo sí. mismo que Martel. Son muy prolíficos. Sí, sí. Prolíficos. No, devoraste, Camila, la verdad. Gracias, chicos. Estaba muy nerviosa. No se notó. No se notó para nada. Bueno, te mandamos un beso muy, muy grande. Ahí pasaba, Muy lindo el programa. ahí pasaba Me encantó Camila. escucharles. Ella es actriz, es profesora de teatro y además está terminando su tecnicatura en cine. Bueno, la van a poder escuchar acá en Martilla. Escuchamos un temita y volvemos. Dale.